¿Y si te dijera que existe un patrón para atraer riqueza, fortaleza interior y claridad de propósito? ¿Y si te dijera que ese patrón ya fue revelado por un hombre llamado Salomón, considerado el más sabio y uno de los más ricos de la historia? ¿Y si te mostrara que la autodisciplina que te falta, la dirección que estás buscando y la fuerza necesaria para vencerte a vos misma están escritas ahí, versículo por versículo? Ya no necesitarías correr atrás de fórmulas mágicas. La llave siempre estuvo ahí. Simplemente fue mal explicada, mal interpretada. Y mi papel hoy es mostrarte algo que puede cambiar tu forma de ver la vida. Porque Proverbios fue escrito para líderes, para personas que quieren dominarse a sí mismas y gobernar su vida con sabiduría. Todo comienza con una frase aparentemente simple, una frase que contiene la semilla de toda transformación. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Pero, ¿qué significa realmente temer a Dios? ¿Significa vivir con miedo? No, significa reconocer que existe un orden superior. Significa respetar principios invisibles que gobiernan la vida. Significa alinear tu mente con la verdad. Curiosamente, Napoleon Hill llamó a esto de otra manera. Lo llamó de la inteligencia infinita. Cuando actúas con disciplina, cuando actúas con integridad, con fe práctica, con dirección, estás activando la sabiduría. Y donde existe sabiduría, aparece la prosperidad. Y la primera victoria, mi reina, es dominarte a vos misma. Ahora, presta atención en lo que te voy a decir, porque esta es la parte en donde la mayoría de las mujeres está cansada de empezar y abandonar, cansada de prometer y no cumplir, cansada de desear y no concretar. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin murallas es la persona que no tiene dominio propio. Esto no es solamente una metáfora hermosa, es una advertencia. Es como si Dios te estuviera diciendo: si no te dominas a vos misma, cualquier cosa podrá derrumbarte. Una crítica te desmotiva, un comentario te afecta, una tentación te desvía, un miedo te paraliza. Y ahora, piensa conmigo, ¿construirías un imperio sobre un terreno lleno de grietas? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué pretendes construir una vida extraordinaria con una mente indisciplinada? Napoleon Hill fue bien directo con esto. Antes de conquistar el mundo, aprende a conquistar tu propia mente. Y eso es exactamente lo que Salomón enseña a lo largo de Proverbios. La prosperidad no comienza con el dinero, comienza con el gobierno interior. Y ese gobierno no nace de la motivación, nace del hábito. No necesitas despertar inspirada todos los días. Necesitas ser más fuerte que tus deseos momentáneos. Proverbios 6:8 dice: observa la hormiga. No tiene jefe ni comandante, sin embargo trabaja durante el verano para garantizar su sustento durante el invierno. Esa es la forma más noble de disciplina. Actuar cuando nadie te observa, cuando nadie te exige, cuando la recompensa todavía parece bien lejana, porque el éxito no tiene espectadores. Las verdaderas constructoras trabajan en silencio, guiadas por un código interior. Mientras otras esperan órdenes o circunstancias perfectas, Napoleon Hill llamó a esto iniciativa personal y persistencia, y la Biblia lo llama de sabiduría. Pero el resultado es exactamente el mismo. El mundo termina inclinándose ante la mujer que aprendió a dominarse a sí misma. Y ahora imagina lo siguiente: estás en medio del océano, rodeada de niebla, sin brújula, sin mapa, sin dirección. Así vive una mujer que no tiene claridad de propósito, porque la riqueza sin dirección es desperdicio, la fuerza sin dirección es destrucción, y los sueños sin dirección terminan convirtiéndose en frustración. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus senderos. Esto es mucho más que una frase inspiradora, mi reina. Es un mecanismo espiritual y mental. Salomón te está diciendo así: si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te parecerá correcto. Hasta que un día descubrís que pasaste años caminando en círculos. Y acá aparece algo extraordinario. Cuando Napoleon Hill estudió a las personas más exitosas de la historia, encontró algo en común en todas ellas, y sin excepción: una claridad absoluta de propósito. Sabían exactamente qué querían, sabían hacia dónde estaban yendo y sabían qué estaban dispuestas a sacrificar para llegar ahí. Hill llamó esto de propósito definido y Salomón lo llamó de la senda de los justos. Distintas palabras, pero una misma verdad. Y ahora viene una realidad difícil de escuchar. Si vos no decidís con firmeza lo que querés para tu vida, la vida va a decidir eso por vos.
y generalmente lo hace a través del dolor, de la escasez, del arrepentimiento. Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor todo lo que hagas y tus planes tendrán éxito. Pero esto no significa rezar y esperar. Significa alinear tu plan con principios superiores. Significa actuar con claridad, con verdad, con valentía. Porque un plan sin acción es solamente una intención. Y las intenciones no cambian destinos. Las decisiones sí cambian destinos. Las decisiones que incomodan, esas decisiones que te cuestan, las decisiones que te arrancan de la comodidad. Ahora, detenete un momento y pensá. Y observa tu propia vida. ¿Dónde vos pensás que te está faltando esa dirección? ¿Dónde pensás que estás siendo ambigua? ¿Dónde pensás que estás siendo indecisa? ¿Dónde estás esperando una señal cuando en realidad necesitas tomar una decisión? Porque mientras no definas claramente qué es lo que vos querés, vas a ser controlada por cualquier distracción, por cualquier emoción, por cualquier crítica, por cualquier miedo. Los grandes resultados no pertenecen a las personas más inteligentes, pertenecen a las personas más dedicadas. Dios guía a quien está dispuesta a caminar y el universo parece abrirse adelante de quienes avanzan con propósito, fe, acción y disciplina. Si realmente querés cambiar tu vida, no empieces pidiendo un milagro, empieza tomando una decisión. Y una vez que la tomes, no retrocedas, porque ese retroceso puede sacarte muchos años en esa experiencia de vida. Y presta mucha atención porque lo que viene a continuación puede ahorrarte años de dolor, pérdidas, fracasos silenciosos. La mayoría de las personas cree que Proverbio fue escrito para enseñar, pero también fue escrito para proteger. Salomón no pedía sabiduría por casualidad. Sabía que la sabiduría es un escudo. Sabía que la sabiduría es una armadura. Sabía que la sabiduría es la diferencia entre quien construye y quien destruye todo lo que toca. Proverbios 4:7 declara: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que poseas, adquiere entendimiento. Piénsalo por un instante. La sabiduría vale más que el oro, mi reina, porque con sabiduría vos podés construir todo lo que pediste, pero sin sabiduría podés perder todo lo que construiste. Y Napoleon Hill exactamente saca una misma conclusión. Descubrió que la mayoría de las personas fracasa no por falta de oportunidades, fracasa por falta de visión, por falta de esa visión de águila. Se relacionan con las personas equivocadas, toman decisiones impulsivas, gastan antes de pensar, confían antes de observar, reaccionan antes de reflexionar. Y todo eso nace de una mente sin entrenamiento. Cuando la Biblia dice que la necia actúa apresuradamente y cosecha ruina, está hablando de todas nosotras, porque todas en algún momento actuamos sin conciencia. Y justamente eso es la sabiduría, conciencia ampliada, capacidad de ver lo que otras no ven, de hablar cuando corresponde, de callar cuando corresponde, de actuar cuando corresponde y de esperar el tiempo necesario. Es sentir la trampa antes de caer en ella. Es elegir cuidadosamente a quién permitís entrar a tu vida. Es entender que una vida nueva exige una mentalidad nueva. Porque ninguna mujer construye una realidad diferente manteniendo exactamente la misma forma de pensar. Toda transformación externa comienza con una transformación interna primero, mi reina. Y la sabiduría es el puente entre ambas. Proverbios 13:20 dice: la que anda con sabias, sabia será, pero la compañera de las necias sufrirá daño. Detenete un momento y volvé a leer esa frase. Volvé a escucharla, porque podría explicar gran parte de los resultados que hoy existen en tu vida. Muchas mujeres creen que sus problemas vienen de la economía, de la suerte, del gobierno, de la falta de oportunidades. Pero pocas veces se hacen una pregunta que es mucho más importante. ¿Quiénes están moldeando mi forma de pensar? ¿Quiénes tienen acceso a mi mente todos los días? Porque tarde o temprano terminamos pareciéndonos a aquello que escuchamos constantemente. Y las personas que admiramos, los ambientes los cuales frecuentamos y las conversaciones que toleramos. Napoleon Hill llamó esto de ambiente mental. Y llegó a la conclusión contundente de que para prosperar debes proteger tu mundo interno con la misma intensidad con la que protegerías tu casa de un ladrón, porque no todos los ladrones entran por la puerta. Algunos van a entrar por los oídos, a través de opiniones, a través de críticas, de pesimismo,
y a través de personas que ya renunciaron a sus sueños y quieren que vos también renuncies a los tuyos. Pénsalo así. ¿Cuántas veces una conversación apagó una idea que te entusiasmaba? ¿Cuántas veces alguien te convenció de que algo era imposible? ¿Y cuántas veces abandonaste un proyecto porque escuchaste demasiadas voces negativas? La mayoría de las mujeres no fracasa por falta de capacidad, fracasa por exceso de contaminación mental. Y por eso Salomón insistía tanto en la sabiduría, porque la sabiduría también implica saber seleccionar influencias. No todo el mundo merece una voz dentro de tu mente, no todo el mundo merece una opinión sobre tu destino, no todo el mundo merece acceso a tus sueños. Hay personas que suman claridad y hay personas que te generan confusión. Hay personas que expanden tu visión y hay otras personas que la reducen. Hay personas que te recuerdan quién podés ser y a dónde podés llegar, y otras que constantemente te recuerdan quién vos eras. Y existe una enorme diferencia entre ambas. Y ahora quiero que reflexiones sobre algo más. Si dentro de un año seguís escuchando exactamente a las mismas personas, leyendo exactamente lo mismo, frecuentando exactamente los mismos ambientes, pensando exactamente igual, ¿qué probabilidades existen de que tu vida cambie? Muy pocas, ¿no? Porque los resultados cambian cuando cambian las influencias, y las influencias cambian cuando tomas decisiones conscientes. La verdad es que nadie supera el ambiente que alimentas todos los días. Por eso las grandes líderes protegen su mente con atención y energía, y protegen cuidadosamente aquello que permite entrar en su corazón. Existe una verdad que pocas personas comprenden. Tu vida exterior siempre está reflejando tu mundo interior. Las oportunidades que ves, las decisiones que tomas, las acciones que ejecutas, incluso los riesgos que te animas a asumir. Todo eso pasa primero por un filtro invisible que es tu propia mente. Por eso Hill insistía tanto en el ambiente mental, porque entendía que ninguna mujer puede sostener una vida extraordinaria mientras alimenta pensamientos ordinarios. Y tampoco puede construir una visión grande mientras vive rodeada de conversaciones pequeñas. Imagina una semilla extraordinaria plantada en una tierra contaminada. No importa cuán buena sea la semilla, tendrá dificultades para crecer. Lo mismo ocurre con las personas. El potencial necesita un ambiente adecuado, necesita estímulos correctos, necesita referentes, expansión, posibilidades. Por eso algunas mujeres cambian de ciudad, otras de trabajo, otras de amistades y otras simplemente los libros que leen, porque comprendieron que la transformación muchas veces comienza cambiando aquello que alimenta tu mente. Ahora, observa tu entorno. ¿Qué conversaciones están predominando, mi reina? ¿Se habla de crecimiento? ¿Se habla de posibilidades, de aprendizaje? ¿O se habla permanentemente de problemas, de limitaciones, de miedo? Porque aquello que escuchás repetidamente termina convirtiéndose en una creencia, y las creencias terminan construyendo tu realidad. La sabiduría consiste también en elegir cuidadosamente el ambiente donde vas a crecer, porque una visión de águila difícilmente puede desarrollarse en un ambiente donde todas miran hacia abajo. Y justamente por eso vamos a entrar ahora en uno de los principios más poderosos de todo el libro de Proverbios. El principio que gobierna aquello que decís, aquello que pensás, y en consecuencia, aquello que terminás creando. El poder de las palabras, mi reina. Ahora presta muchísima atención, porque esa parte no se trata sobre religión, se trata sobre construcción. La boca es una impresora de lo invisible. Lo que decís tiene poder de programación. Y Napoleon Hill exactamente pensó esto como una conclusión cuando escribió: todo aquello que la mente puede concebir y creer puede alcanzarlo. Ahora, entendé lo que eso significa. Cada pensamiento que tolerás, cada palabra que repetís, cada frase que pronunciás acerca de vos misma, está moldeando silenciosamente tu destino. Y cuando vos decís no tengo suerte, estás escribiendo con tu propia boca una sentencia para tu futuro. Y cuando vos decís yo soy así, estás firmando un contrato con tus limitaciones. Cuando vos pensás eso no es para mí, entonces estás cerrando las puertas, ni siquiera intentar abrirlas. Y por eso Proverbios es tan profundo, porque no se preocupa únicamente por lo que haces, también se preocupa por aquello que pensás y decís antes de actuar. Proverbios 23:7 declara: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es ella. Pénsalo profundamente, porque dice que te convertís en aquello que haces, dice que te convertís en aquello que crees ser. Napoleon Hill llamó a esto de autosugestión. El uso consciente de pensamientos para moldear comportamientos, creencias y acciones. Lo que Salomón enseñó miles de años atrás, Hill simplemente lo tradujo al lenguaje moderno.
Ahora imagina por un momento el impacto de eso. Imagina despertar cada mañana sembrando pensamientos como semillas. Soy disciplinada, tengo enfoque, estoy guiada por sabiduría. Nada externo controla mi destino. No abandono mis compromisos. Soy capaz de aprender, soy capaz de crecer, soy capaz de construir. Esas palabras repetidas con convicción y acompañadas por acciones coherentes comienzan a reprogramar tu subconsciente. Y poco a poco ocurre algo extraordinario. Dejas de actuar por impulso, dejas de sabotearte, de repetir patrones heredados, patrones de miedo, de escasez, de inseguridad, y comienzas a actuar como la mujer que querés convertirte, incluso antes de haber llegado. Y Napoleon Hill insistía constantemente en estas ideas. Piensa, habla y actúa, como si ya fueras la persona que deseas ser. Y la palabra tiene poder de vida o de muerte. La pregunta entonces es, ¿qué estás alimentando más, mi reina? ¿Qué palabras dominan tus conversaciones? ¿Qué frases repetís cuando nadie te escucha? ¿Qué historias te contás acerca de vos misma? Porque tu boca puede transformarse en una prisión o puede convertirse en una herramienta de liberación. Tu mente puede convertirse en una tumba para tus sueños o puede convertirse en una plataforma de lanzamientos. La diferencia está en aquello que decidís alimentar todos los días y siempre acordate de esto. Lo que repetís hoy puede transformarse en tu realidad mañana, porque las palabras terminan convirtiéndose en creencias, las creencias terminan convirtiéndose en decisiones y las decisiones terminan convirtiéndose en destino. Ahora imagina lo siguiente, 2 mujeres plantan una semilla, una la cuida todos los días, la riega, la protege, la observa, le dedica tiempo y la otra planta y espera un milagro. Cruza los brazos, se queda quejándose del clima, se queja de la lluvia, del sol, del tiempo. Pero las 2 plantaron. Solamente una es la que va a cosechar. Y esa diferencia es exactamente la que Proverbios llama de diligencia, porque no alcanza con pensar correctamente, no alcanza con hablar correctamente, también es necesario actuar correctamente. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora, porque toda la transformación requiere algo más que buenas intenciones, requiere persistencia. Ahora imagina nuevamente a esas 2 mujeres que plantaron una semilla. Las 2 comenzaron en el mismo lugar, tenían la misma oportunidad, el mismo potencial, pero solamente una cosechó. ¿Por qué será eso? Porque una entendió algo que la mayoría de las personas jamás comprenden. La vida compensa la constancia. No las intenciones, los deseos, las promesas, sino la constancia. Proverbios 10:4 declara, las manos negligentes empobrecen, pero las manos diligentes enriquecen. Presta atención en la profundidad de esta frase, mi reina. No dice que la suerte enriquece, que el talento enriquece, que las conexiones enriquecen, dice que la diligencia enriquece. ¿Y qué es la diligencia? Es el esfuerzo constante, ordenado, disciplinado, persistente. Es hacer lo que se debe hacer incluso cuando no tenés ganas. Es avanzar incluso cuando todavía no ves resultados. Es seguir construyendo cuando nadie te está aplaudiendo. Y Napoleon Hill hablaba de esto constantemente. Lo llama esfuerzo organizado. La capacidad de sostener la acción durante largos periodos de tiempo, incluso cuando las recompensas todavía no aparecen. Y aquí existe una verdad que muchas personas no quieren escuchar. El universo suele probar tu compromiso antes de entregarte la recompensa. Primero llega el silencio, después llega el resultado. Pero la mayoría abandona durante el silencio. Por eso fracasan. No porque no sean capaces, sino porque renuncian muy rápido. Proverbios también habla de esto, cuando dice, los planes de las diligentes ciertamente conducen a la abundancia, pero toda la que se apresura termina en la pobreza. Y esto es muy importante porque la prisa de la que habla Proverbios no es solamente correr, es una aceleración interior, una incapacidad de respetar procesos, es querer resultados sin construcción, es querer frutos sin raíces, es querer reconocimiento sin preparación, es querer riqueza sin transformación. Y eso siempre termina mal, mi reina, porque todo lo que crece rápido, sin fundamentos sólidos, suele derrumbarse con el primer viento. Y piénsalo así, los árboles más fuertes tardan años en desarrollarse, los imperios más sólidos tardan años en construirse, las grandes carreras tardan años en consolidarse. Y sin embargo vivimos en una época donde todo el mundo quiere resultados inmediatos. La mayoría está obsesionada con la velocidad, pero la sabiduría está obsesionada con la consistencia. Y existe una diferencia enorme. La velocidad puede llevarte lejos, pero solamente la consistencia puede mantenerte ahí. Y por eso la verdadera pregunta no es
¿qué puedo hacer hoy para tener éxito? La verdadera pregunta es, ¿qué puedo sostener durante los próximos años? Porque eso es lo que realmente va a cambiar tu destino. Y ahora quiero que observes tu propia vida. ¿Dónde estás siendo constante? ¿Dónde estás abandonando demasiado rápido? ¿Dónde estás esperando motivación en lugar de desarrollar disciplina? ¿Dónde estás esperando resultados cuando todavía no acumulaste suficiente trabajo? Porque toda cosecha tiene un tiempo y nadie acelera una cosecha tirando de las hojas. La única manera de acelerar los resultados es mejorar la calidad de las semillas y la constancia del trabajo. Napoleon Hill decía, la persistencia es para el carácter humano lo que el carbono es para el acero. Es lo que fortalece aquello que endurece, es lo que convierte una intención en una realidad. Y Proverbios enseña exactamente lo mismo. Dios honra a la trabajadora inteligente, honra a quien persevera, a quien continúa avanzando aun cuando el camino parece difícil, porque la diligencia revela algo profundo, revela carácter, y carácter siempre precede a la prosperidad. Y las mujeres fuertes son las que nunca se cansan, mi reina. Son las que continúan avanzando incluso cuando están cansadas, las que siguen construyendo cuando todavía no ven el resultado, que entienden que el propósito es más grande que la comodidad, porque el propósito te hace sentir que las emociones quieren detenerte, pero mismo así vos avanzás. Y tarde o temprano, la vida siempre recompensa a quien permanece. Y ahora bien, existe algo que muchas personas persiguen durante toda su vida. Trabajan por ello, se sacrifican por eso y se preocupan también. Y aún así, cuando finalmente lo consiguen, descubren que no era exactamente lo que estaban buscando. Estoy hablando de la riqueza, pero no de cualquier tipo de riqueza, mi reina. Estoy hablando de la verdadera riqueza. Y presta mucha atención porque esta es la parte que separa a las que verdaderamente son ricas de aquellas que solamente parecen ricas. Proverbios 10:22 declara, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Piensa profundamente esa frase, mi reina, porque está revelando algo que la mayoría descubre demasiado tarde. Existen riquezas que vienen acompañadas de paz y existen riquezas que vienen acompañadas de ansiedad. Existen riquezas que generan libertad y existen riquezas que generan esclavitud. Existen riquezas que construyen una vida y existen riquezas que terminan destruyéndola. La diferencia no está solamente en cuánto dinero tenés, la diferencia está en cómo llegaste hasta ahí y en quién te convertiste durante ese camino. Napoleon Hill observó esto una vez y otra vez. Estudió personas que acumularon enormes fortunas, pero que terminaron vacías, agotadas, solas, inseguras, porque descubrieron que el dinero puede resolver muchos problemas, pero no puede resolver todos los problemas. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar paz. Puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar una compañía, pero no compra el amor. Puede comprar entretenimiento, pero no va a comprar un propósito. Y justamente por eso Proverbios insiste tanto en la sabiduría, porque la verdadera riqueza siempre comienza por dentro, mi reina. Antes de aparecer en una cuenta bancaria, antes de aparecer en una empresa, antes de aparecer en una prosperidad, aparece primero en el carácter. Proverbio 8:18 dice, conmigo están las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. Observa lo que está diciendo. No habla simplemente de riquezas, habla de riquezas duraderas. Y existe una enorme diferencia, porque algunas riquezas duran meses y otras años, pero solamente unas pocas duran generaciones. Y las riquezas duraderas siempre están construidas sobre principios, sobre integridad, sobre sabiduría, servicio, propósito. Napoleon Hill llegó exactamente a la misma conclusión. Las riquezas construidas únicamente para satisfacer el ego suelen desaparecer. Las riquezas construidas con propósito tienden a permanecer. Ahora quiero que te hagas una pregunta incómoda, mi reina. ¿Qué significa la riqueza para vos? ¿Una cuenta bancaria más robusta? ¿Una casa, un auto? ¿Reconocimiento, estatus? ¿O significa algo más profundo? ¿Significa poder dormir tranquila? ¿Significa tener tiempo para las personas que amás? Libertad para decir sí a lo más importante y no a lo que te destruye. ¿Significa vivir alineada con tus valores? Porque si tu definición de riqueza es demasiado pequeña, tu vida también va a terminar siendo pequeña. Y eso es exactamente lo que Salomón intenta evitar. Quiere que entendamos que la prosperidad verdadera es mucho más amplia que el dinero. Incluye la salud, las relaciones, la paz, el propósito, dirección, significado.
Por eso Proverbios 11:28 advierte: la que confía en sus riquezas caerá, pero las justas reverdecerán como el follaje. Qué imagen más extraordinaria, mi reina, porque está diciendo que el dinero puede desaparecer, las empresas pueden caer, los mercados pueden cambiar, las circunstancias pueden transformarse, pero una mujer sabia vuelve a florecer. ¿Y por qué pasa eso? Porque su riqueza verdadera nunca dependió exclusivamente de lo que tenía, dependía de lo que era. Y nadie puede quitarte eso, mi reina. Nadie puede robarte la sabiduría, nadie puede robarte el carácter, nadie puede robarte la experiencia, nadie puede robarte la capacidad de volver a construir. Y ese es el tipo de riqueza que Proverbios quiere desarrollar en vos y que yo quiero contribuir para eso. La riqueza que permanece incluso cuando las circunstancias cambian, que resiste a las tormentas, la riqueza que atraviesa crisis, la riqueza que no depende de factores externos, porque cuando la prosperidad nace desde adentro, el mundo exterior termina reflejándola. Y aquí aparece una verdad fundamental. La vida no cambia de un día para el otro. La vida cambia decisión tras decisión, elección tras elección, paso a paso. Y justamente por eso necesitamos hablar ahora de algo que la mayoría subestima: el poder de las decisiones diarias. Porque tu destino no está siendo construido una vez al año, está siendo construido hoy, en este exacto momento. En las decisiones aparentemente pequeñas que tomas sin darte cuenta, como escuchar este audio. Ahora, presta atención, porque la gran transformación de una vida rara vez ocurre en un solo momento. Generalmente ocurre en miles de momentos pequeños, momentos que parecen insignificantes, pero que, acumulados con el tiempo, terminan definiendo un destino. Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. A simple vista parece un consejo aparentemente sencillo, pero en realidad es una invitación a vivir estratégicamente. Es una invitación a observar cada decisión, cada hábito, cada acción, cada elección, porque la vida no está determinada por un único acontecimiento, está determinada por la suma de miles de decisiones silenciosas, mi reina. Decisiones como levantarte o seguir durmiendo, entrenar o postergarlo, aprender o distraerte, ahorrar o gastar, hablar con sabiduría o reaccionar impulsivamente, construir o procrastinar. Y aunque parezcan cosas muy chicas, nunca son tan chicas así, porque cada decisión fortalece una identidad y una identidad termina construyendo un destino. Napoleon Hill comprendió esto perfectamente. Por eso enseñaba que el éxito es el resultado de decisiones repetidas durante largos periodos de tiempo, no de golpes de suerte, no de cosas que pasan de vez en cuando, sino de acciones conscientes. Y ahora imagina a dos mujeres. Ambas tienen el mismo talento, la misma inteligencia, las mismas oportunidades, pero una toma pequeñas decisiones correctas todos los días, mientras la otra pequeñas decisiones equivocadas. Al principio parece no existir diferencia, pero con el tiempo la distancia entre ambas vidas se vuelve enorme, porque el destino siempre amplifica los hábitos. Lo que hoy parece insignificante mañana se vuelve visible, y eso es exactamente lo que enseña Proverbios. Proverbios 21:5 declara: los planes de la diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero toda la que se apresura termina en la pobreza. Observa algo bien importante acá. No habla de suerte, habla de planificación, de intención, de dirección. Habla de mujeres que piensan antes de actuar y que entienden que cada paso tiene consecuencias, porque toda decisión es una semilla y toda semilla produce una cosecha. Y la pregunta que quiero hacerte es: ¿qué estás sembrando hoy, mi reina? ¿Qué tipo de cosecha estás preparando con tus hábitos actuales? Porque muchas mujeres desean una vida diferente, pero mantienen exactamente las mismas decisiones. Y eso es imposible, mi reina. No podés construir un nuevo futuro con los mismos comportamientos que creaste en el presente. En algún momento algo va a tener que cambiar. Y ese cambio no suele comenzar con grandes movimientos. Comienza con pequeñas decisiones sostenidas, con pequeñas victorias diarias, con compromisos que cumplís incluso cuando nadie te está mirando. Ahora quiero que pienses en esto. Si repitieras exactamente los hábitos que tenés hoy durante los próximos 5 años, ¿te acercarían a la vida que vos deseas o te alejarían de ella? Porque muchas veces las personas están preocupadas por el futuro, cuando en realidad deberían prestar atención al presente. El futuro ya está siendo construido ahora mismo, en este preciso instante. Y en cada elección que haces. Napoleon Hill decía que somos el resultado acumulado de nuevas decisiones, y Salomón enseña exactamente lo mismo. La abundancia no aparece de repente, la abundancia se construye. La pobreza tampoco aparece de repente, también se construye. Todo se construye. La pregunta es:
¿qué estás construyendo vos, mi reina? Porque cada día estás colocando un ladrillito y tarde o temprano terminas volviendo dentro de la estructura que vos edificaste. Por eso asumir la responsabilidad es tan importante, porque mientras sigas culpando al mundo, a las circunstancias, a las personas, al pasado, vas a estar entregando el control de tu destino. Pero el día que aceptas que tus decisiones tienen poder, recuperas la capacidad de cambiar tu historia. Y justamente aquí es donde aparece una de las cualidades más importantes de todas. Una cualidad que poseen las grandes líderes, las grandes constructoras, las mujeres verdaderamente sabias, que es la humildad. Porque nadie puede crecer si cree que ya lo sabe todo. Y ahora presta mucha atención, porque esta puede ser una de las diferencias más importantes entre las mujeres que crecen durante toda su vida y aquellas que se estancan después de lograr algunos resultados. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con las humildes está la sabiduría. Pénsalo por un momento. La sabiduría y la humildad siempre caminan juntas y la arrogancia siempre termina alejándolas. Porque el problema de la soberbia no es solamente que genera conflictos, es el verdadero problema que detiene el aprendizaje. La mujer arrogante deja de escuchar, deja de observar, deja de corregirse, deja de crecer y desde ese momento comienza lentamente su declive. Por eso las grandes líderes jamás se consideran terminadas. Nunca se creen que ya están aprendiendo todo porque entienden una verdad fundamental. Siempre existe un nuevo nivel, siempre existe algo más para aprender. Siempre existe una mejor versión de una misma esperando ser desarrollada. Napoleon Hill observó que las características de una de las personas más exitosas eran que las verdaderas ganadoras eran estudiantes permanentes. No importaba cuánto dinero tenían, no importaba cuánto reconocimiento habían alcanzado, seguían aprendiendo, seguían leyendo, observando, ajustando estrategias, porque comprendían que el crecimiento nunca termina. Entonces Napoleon Hill afirmaba: la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Y qué frase más maravillosa, mi reina, porque describe exactamente cómo funciona la evolución humana. Cada vez que aprendes algo nuevo, que amplias tu visión, que cuestionas una creencia que te estaba limitando, tu mente se expande. Y después de expandirse ya no puede volver a ser la misma. Proverbios 9:9 dice: instruye a la sabia y será más sabia. Enseña a la justa y aumentará su saber. Observa algo que es importante. No dice que la sabia deja de aprender, dice exactamente lo contrario. Dice que cuanto más sabia es una mujer, más dispuesta está a seguir aprendiendo, porque la verdadera sabiduría produce humildad, y mientras que la ignorancia suele producir arrogancia, las personas que menos saben suelen estar convencidas de que ya entienden todo, y las personas que más saben suelen ser las más conscientes de todo lo que todavía desconocen. Ahora hacete una pregunta bien sincera, mi reina. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que estabas equivocado? ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo que transformó tu forma de ver el mundo? Porque si hace mucho tiempo que no ocurre, tal vez no sea porque ya sabes demasiado, tal vez sea porque dejaste de escuchar, porque el crecimiento exige humildad, exige admitir que todavía existen áreas que debes mejorar, existe aceptar correcciones, recibir orientación, y eso no siempre resulta cómodo. De hecho, muchas veces duele, porque implica reconocer limitaciones, reconocer errores, reconocer que todavía existe trabajo por hacer, pero justamente ahí comienza la transformación, porque la arrogancia protege el ego, mientras que la humildad construye el futuro. La arrogancia busca tener razón, la humildad busca aprender. La arrogancia quiere impresionar y la humildad quiere evolucionar. Y solamente una de ellas conduce al crecimiento sostenible. Por eso las verdaderas líderes nunca dejan de estudiar, nunca dejan de observar, de hacer preguntas, de mejorar, porque saben que cada nuevo nivel exige una nueva versión de sí mismas y entiende que la vida recompensa a quienes permanecen enseñables. Ahora bien, existe algo que todavía es más importante, porque aprender no es lo suficiente, saber no es lo suficiente y comprender también no lo es. Llega el momento en el que todo conocimiento debe transformarse en acción. Y esa es la parte a donde muchas se traban, porque muchas personas acumulan mucha información y no desarrollan la parte de la ejecución. Toman pocas decisiones y actúan poco. Justamente por eso vamos a llegar ahora al punto final de todo este mensaje que te traigo hoy, mi reina, el lugar donde la fe se encuentra con la acción, porque es ahí donde realmente comienza la transformación. Y presta mucha atención, porque todo lo que escuchaste hasta este momento no va a servir de nada si no haces algo con eso. Puedes leer 100 libros, escuchar cientos de conferencias, acumular conocimiento durante años, pero si vos no actúas, nada cambia. Y justamente acá es donde encontramos uno de los principios más importantes de todo Proverbios. Proverbios 3, 5, 6 declara: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus senderos. Muchas personas leen este versículo y creen que significa esperar, pero no habla de pasividad, habla de confianza. La verdadera confianza siempre produce acción, porque quien confía avanza, quien confía da el paso, quien confía se mueve incluso cuando todavía no ve el resultado. Y Napoleon Hill habló exactamente de la misma conclusión. Decía que el pensamiento positivo solamente produce resultados cuando está acompañado por una acción persistente e inteligente, porque una de las ideas que vos tenés sin acción es solamente una fantasía, mi reina. Un deseo sin movimiento es solamente una ilusión. Un sueño sin ejecución es solamente un entretenimiento mental. La realidad cambia cuando vos actuás. Y eso es algo que la mayoría de las personas evita, porque actuar implica riesgo, implica incertidumbre, posibilidad de equivocarte, pero también implica la posibilidad de transformar completamente tu vida. Pensalo. Ninguna gran historia comenzó con alguien esperando. Todas comenzaron con alguien avanzando. Empezaron con alguien tomando una decisión. Empezaron con alguien actuando antes de sentirse completamente preparada. Y quizás sea exactamente el mensaje que necesitas escuchar hoy, porque tal vez llevas demasiado tiempo esperando el momento perfecto, esperando sentirte lista, tener más confianza, más dinero, más certezas. Pero la verdad es que las certezas suelen aparecer después de actuar y no antes de eso. La confianza aparece después de actuar y no antes. La claridad también aparece después. Y por eso toda acción es tan poderosa, porque rompe esa parálisis, rompe el miedo, rompe la duda y la ilusión de que algún día todo será perfecto. Ahora quiero que imagines algo más, mi rey. Imagina a la mujer que podría ser dentro de un año. No la versión que existe hoy, la versión que existe del otro lado de las decisiones que venís postergando. La mujer que aprendió a confiar en sí misma, la mujer que desarrolló disciplina, que dejó de abandonarse, que dejó de esperar permiso, que decidió caminar aunque todavía tuviera miedo. Porque tal vez eso es lo que realmente vos estás buscando. No solamente más dinero, no solamente más resultados, sino convertirte en una mujer capaz de sostener una vida más grande. Y esa transformación no comienza cuando cambian las circunstancias, comienza cuando cambias vos. Comienza cuando decidís gobernar tu propia mente, tus emociones, tus hábitos, tus decisiones. Comienza cuando entendés que la confianza no llega antes que el camino. La confianza aparece mientras vos vas caminando. Y quizás sea la enseñanza más importante de todas. La vida que soñás ya está intentando encontrarte. Pero primero necesita que te conviertas en la mujer capaz de recibirla. Y si llegaste hasta acá, quiero que recuerdes algo. La sabiduría abre la puerta, la disciplina te hace cruzarla. La acción construye el destino, la decisión está en tus manos, mi reina. No importa dónde estés hoy, lo que importa es cuántas veces vas a intentarlo. No importa cuántas veces hayas tenido que empezar de nuevo. Lo único que importa es que lo hagas a partir de ahora, porque tu futuro no está determinado por lo que sabes, será determinado por lo que haces con lo que sabes.